Muy buenos días tengan niños, espero estén muy bien. Hoy vamos a trabajar el tema de historia. Ahora sí, ahora sí, dejamos de ver el porfiriato y vamos a iniciar a ver la Revolución Mexicana. Bien, siempre les he dicho que no vean novelas, ¿sí? O sea, que si realmente quieren sufrir, realmente quieren chillar, realmente quieren un drama acá chimenguanchón, mejor pónganse a leer la historia de México, ¿sí? O sea, porque la historia de México sí está llena de dramas, traiciones, guerras, hipocresías. Hay un buen de cosas en la historia de México. La verdad, está bastante intenso. Ahorita, o mejor dicho, en esta clase, vamos a hablar de los inicios de la Revolución Mexicana y para eso hay que hablar de el maderismo, que es el inicio, comillas, de la Revolución Mexicana. Bien, niños, nosotros, ahorita van a ver por qué esta imagen, ¿eh? Nosotros hablamos mucho del porfiriato. Cómo durante el porfiriato la nación encontró estabilidad económica, pero a causa de, o bajo el precio de la libertad, ¿no? Porque don Porfirio Díaz estableció un gobierno tiránico, por así decirlo, donde él imponía las leyes, él hacía lo que él quisiera, no había libertad para las personas en el hecho de que él podía tomar las tierras de una persona y dárselas a un extranjero, a un inversionista extranjero. Si bien sí le dio estabilidad y modernidad al país, pero pues él sí fue, creo, el gobernante que más se dejó llevar justamente por esta situación del poder. Controló demasiado a la nación y pues a pesar de que éramos un gobierno entre comillas democrático, que bueno, la democracia siempre ha sido como que muy buena, se religió Dios sabe cuántas veces, estuvo poquito más de 30 años en el gobierno. Entonces, ¿qué pasa después de Díaz? Justamente entra en escena este chaparrito de aquí. Francisco y Madero, que la I no sabemos de qué es, si es de Indalecio, de Ignacio, y algunos se atreven a decir incluso de idiota. Bien, pero bueno, Francisco y Madero, pues fue un hombre que él sí nació de cuna de oro, ¿no? Era de una familia muy rica, pero muy rica, no recuerdo de qué estado. Era un chaparrito muy letrado, que había estudiado en Europa, sumamente preparado, pero el cuate bien supersticioso. Él creía en los espíritus, los fantasmas, las sesiones espiritistas y bueno. Él es quien sucede a Porfirio Díaz en la presidencia de México. Pero ¿cómo se dio ese hecho, ese suceso? Nosotros habíamos visto que como don Porfirio Díaz le dio apertura al mundo, dejó que entrara la inversión extranjera y por lo tanto entrara la modernidad al país, se dio un gran desarrollo tecnológico en el resto del mundo, pero que obviamente llegó a México. Entonces, ya había, lo habíamos visto, ¿no? Ya había cámaras fotográficas, ya había unas cuantas filmaciones, ya había incluso, periódicos que informaban todo lo que sucedía. Entonces, en una de esas, un periodista, pues entrevista a don Porfirio Díaz. Ahorita les digo el nombre del periodista, un periodista gringo, por cierto. Entrevista a don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz, pues les digo, esto fue a causa, perdón, no lo había dicho. Uno de los últimos actos que realizó don Porfirio Díaz fue la celebración del centenario de la independencia, que realmente fue un pretexto porque el señor quiso celebrar su cumpleaños. Entonces, a causa de esto, se generaron muchas obras, se creó el Palacio de Bellas Artes, se inauguró el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora,
y él quería construir un palacio de gobierno, un palacio legislativo, mejor dicho, inmenso, enorme, el más grande que se había visto en América y tal vez hasta en el mundo, que pues no se logró por el terreno, principalmente le costó mucho dinero al país, no lo terminaron, o sea, apenas lo estaban iniciando y ¡pum! Que se vota la revolución. Pero, pero bueno, a causa de estas festividades, este, como les digo, aquí está, un periodista estadounidense llamado James Krillman, en 1908, entrevista a don Porfirio Díaz, pues bueno, con motivo de las festividades y algunas otras cosas y la política. Y él le pregunta, oiga, don Porfirio, ¿usted algún día dejará la presidencia o piensa morir siendo presidente? Y él le contesta, pues ya tengo mis añitos y no, yo creo que el país ya está listo para ejercer plenamente su democracia y en las siguientes elecciones yo no voy a participar. Ya voy a esperar a que un digno representante del pueblo lo gobierne, ¿no? No lo dijo con esas palabras, pero lo dio a entender. O sea, él básicamente lo muy rescatable de esta entrevista fue que él dijo, yo no voy a participar en las siguientes elecciones, voy a dejar que otros participen y obviamente otra persona me suceda en la presidencia. No, hombre, notición. Entonces, que se deja llevar toda la raza. Y este señor de aquí, Francisco y Madero, es uno de los que le tomó la palabra bastante bien, empieza a hacer campaña política en todo el país, empieza a ver justamente la creación de algunos partidos, e incluso este señor genera el Partido Nacional Antirreeleccionista, así le llamó, y pues bueno, se empieza a fomentar la democracia, pero ¿qué creen? Que este señor, como se estaba volviendo muy grato por todo el pueblo, entonces don Porfirio Díaz lo manda a encarcelar. Lo manda a encarcelar porque la verdad lo considera un riesgo y pues lo manda, bueno, antes de que lo mandara a cancelar, Francisco y Madero, justamente después de esta entrevista, publica un libro que se llama La sucesión presidencial, el cual pues fue un libro innovador porque dices, wow, o sea, es el primero que está proponiendo la necesidad de que haya un nuevo presidente. Entonces en el país es un boom, el cuate pues a causa de esto pues se vuelve un candidato fuertísimo para las elecciones. Se empiezan a crear también otros partidos opositores, como lo vemos aquí, que es el diario La Regeneración. Hay algunos otros diarios como El Hijo del Aguizote, El Excelsior y bueno, el Hijo del Aguizote, Excelsior y Regeneración son periódicos que justamente están en contra del gobierno de Díaz y buscan que se dé justamente esta elección libre. Pero como lo dije, don Porfirio Díaz ve a este señor como un riesgo y nada más lo chamaqueó porque él sí participa en las elecciones y para asegurar su triunfo manda a encarcelar a Ignacio, Francisco y Madero, con el pretexto de que este señor bueno, piensa sublevar a la población, ¿no? Y ultrajar las autoridades. Entonces lo encarcela. Obviamente esa es la última reelección de Díaz. Díaz es reelegido presidente. Y pues, ¿qué pasa? Que pues él logra escaparse, se va a Ciudad Juárez y escribe el Plan de San Luis. Como lo habíamos dicho antes, ¿no? O sea, una persona no podía llamar a los demás a las armas, no podía iniciar un levantamiento armado en contra del país o en contra de alguien, nada más, porque sí, no, tenía que haber protocolo, ¿no? O sea, tenía que haber forma. Entonces, un plan es cuando él realiza un escrito en el cual se justifica por qué pide que las personas se levanten en armas, dice incluso el día y la hora, o sea, solicita que las personas se manifiesten violenta, armadamente contra el gobierno. Entonces él crea este plan de San Luis, ¿no? Justamente, como lo dije, se fue a Ciudad Juárez, donde organiza varias personas poderosas para que lo apoyen, genera el plan de San Luis y pues
hay personas que lo apoyan, ¿no? Por ejemplo, se genera un levantamiento armado y en Chihuahua lo apoyan Francisco Villa y Pascual Orozco. En Puebla, los hermanos Cerdán, que son Aquiles, Maximiliano y Carmen, ¿sí? Son tres hermanos, obviamente se apellidan Cerdán, que lo apoyan en Puebla. Y en Morelos, el legendario Emiliano Zapata. Entonces, ante todo este movimiento, pues, ¿qué creen? Pues, obviamente, él gana. Bueno, no, antes de eso, don Porfirio Díaz decide irse del país. O sea, dice, bueno, ya no quiero más conflictos, ya tengo mis años, yo ya me voy a jubilar. La verdad no da mucha resistencia a él, voluntariamente se va del país, se va a Europa. Este, Ahí hay otras historias después de eso, o sea, él es recibido por algunos, personas muy allegadas a él en Europa, pues otros inversionistas extranjeros que le habían tomado mucho aprecio. La verdad tiene después una vida, pues, austera, o sea, sin grandes lujos, vive con una pensión, pues, muy baja, bueno, a los lujos que él estaba acostumbrado, ¿no? Muere ahí justamente en Europa, y pues a la fecha no han logrado que sus restos sean repatriados. O sea, el cuerpo de Porfirio Díaz no está en el país, está en Europa. Sí, ahí fue que Porfirio Díaz murió sin gran gloria. Cuando la verdad, pues, hubo otros personajes que hicieron cosas muy malas para el país y están hasta enterrados en monumentos históricos. Porfirio Díaz fue, a mi punto de vista, sí, fue un tirano, sí hizo cosas, muchas cosas malas, pero también hizo cosas buenas. Yo creo que sus restos, yo en lo personal creo que los restos de don Porfirio Díaz sí deberían de estar en nuestro país, tal vez no así hacerle un monumento, pero sí es parte de nuestra historia y yo creo que sí merece estar en suelo nacional y tal vez sí tenga que tener algún lugar especial porque es parte de nuestra historia. Bien, si bien hay otras personas que han hecho también cosas muy malas y ya les dije que se encuentran enterrados en monumentos históricos, yo no veo por qué don Porfirio Díaz no lo esté. Pero bueno, opiniones. Entonces les digo, don Porfirio Díaz abandona el país y pues ¿qué creen? Se realizan elecciones y pues como era el gran favorito, pues Francisco I. Madero es proclamado presidente y como vicepresidente el señor, no me acuerdo su nombre, pero se apellida Pino Suárez. Hay una estación del metro que tiene su nombre porque siempre apoyó al presidente Francisco I. Madero. Entonces, como les digo, ¿no? Pues gana Madero, ¿por qué? Pues porque es el gran favorito, ¿no? O sea, 9 de cada 10 mexicanos prefieren a Francisco I. Madero. Entonces ya, Madero es presidente, se acaba el porfiriato, sí hubo levantamientos armados, no duraron mucho tiempo, no fue muy violento el asunto. Eso como tal, ya les dije, no es la revolución, son los inicios de la revolución. Pero, pues bueno, ya el pueblo está muy feliz, ya creemos que ya se acabó la tiranía de don Porfirio Díaz, entonces, pues se espera grandes éxitos para el país, pero pues, ¿qué creen? ¿Qué creen, chavos? Pues que no sucede así. Porque aquí está lo oscuro de Francisco y Madero. Madero, la verdad, y por eso les digo, o sea, cometió una serie de errores que dices, qué bárbaro, manito, piénsale tantito. Les digo que el cuate tenía mala fama, o sea, ¿por qué? Pues porque en serio, él creía en los espíritus y en los consejeros espirituales y le decían qué hacer y todos, pero señor presidente, por favor piense las cosas claramente, ¿cómo cree? No, 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 ya lo chequé, esa es mi decisión. Y pues bueno, hacer lo que él diga. Una de las cosas garrafales que hizo es que la verdad no cambió el gobierno, o sea, todas las personas que estaban en apoyo de don Porfirio Díaz, los militares, los burócratas con puestos muy altos, él no los quitó. Todas estas personas que estaban a favor de don Porfirio Díaz o las personas adineradas, él no las quitó del país. Todo seguía funcionando de la misma forma en la cual lo había dejado don Porfirio Díaz. El cuate, la verdad, no hizo nada trascendental durante su corto gobierno, que creo que fue como de 2 años, y les digo, y tomó malas decisiones.
o sea, en el aspecto que seguía con lo mismo, o sea, no había progreso, como tal ahora sí ya había una libertad de expresión y pues todo el mundo lo estaba criticando porque no estaba dando soluciones, ¿sí? O sea, ahora sí que por eso es esta imagen de que pues Madero no estaba pudiendo con los cocolazos. Obviamente, pues, aquellos que lo habían apoyado, en este caso como, Emiliano Zapata y algunos otros, pues se levantaron en armas porque dijeron, es que pues no estás haciendo nada por el país, chavo, nosotros no vemos ninguna diferencia, si bien no eres un tirano como Díaz, pero no has hecho un gran cambio, no has quitado a estas personas que maltrataban a los trabajadores, no has hecho reformas laborales, no has hecho nada. Entonces, pues, Emiliano Zapata crea el Plan de Ayala, o sea, es un levantamiento armado en el cual él está pidiendo tierras para los campesinos. Aclaremos que Emiliano Zapata también venía de familia rica, nada más que él, pues sí era como que más del campo, estaba guapetón, hay otras teorías de él, pero pues él básicamente lo que pedía era tierra para el pueblo. Ese era todo. Pero pues sí, él sí generó un movimiento armado. Entonces la situación del país estaba bastante tensa. Y ahí está uno de los grandes errores. Uno de los grandes traidores de la nación, por así decirlo. Francisco I. Madero asigna como embajador y amigo a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta se alía con los estadounidenses, pide apoyo para los estadounidenses le dicen sí, o sea, nuestro apoyo va en tenor de pues, calmar a esos levantamientos armados como pues, Pancho Villa, Emiliano Zapata y algunos otros que amenazan con la estabilidad del país, los vamos a calmar, pero pues hacen sus chanchullos con Victoriano Huerta. Entonces, el general Victoriano Huerta manda apresar captura al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente y los asesina. O sea, lo traiciona y lo asesina al presidente Francisco I. Madero. Y este señor, Victoriano Huerta, impone un gobierno ahora sí casi peor que el de Porfirio Díaz, reprime cualquier expresión, todos a quien se le ponga el brinco lo manda a matar y de una manera bastante cruel. O sea, si traicionó al presidente y lo mató, pues ¿qué no era capaz de hacer, no? Para esto, pues estaba aliado con los estadounidenses, tenía apoyo de los estadounidenses, y no me acuerdo el nombre de qué presidente, pero lo pone como presidente interino, que nada más dura 45 minutos, pero es una estrategia, o sea, él queda como presidente 45 minutos, nada más para qué, para que se reúnan, hagan una supuesta segunda elección y declaran ahora sea Victoriano Huerta como presidente oficial. Entonces, pues obviamente esto causa inconformidad en el resto del país y principalmente el general, Venustiano Carranza, que en aquel entonces era gobernador de Coahuila, crea el Plan de Guadalupe, ¿sí? Y este señor, justamente, bueno, había otros, pero él fue como que el más notorio, que crean que aquí tiene una carita de bien lindo, hermoso, no, era un viejito, la verdad, bastante rudo, muy inteligente, un gran estratega, se proclamó como general del ejército constitucionalista porque él pedía que se obedeciera la constitución porque él desconocía justamente el gobierno del general Victoriano Huerta y pues obviamente sí logra vencerlo, es de lo que vamos a hablar en la siguiente clase, pero pues como lo ven, también genera su plan, que es el plan de Guadalupe, en el cual pues desconoce el gobierno de Victoriano Huerta y pide al país un levantamiento en armas. Después hace otras cosas más interesantes, que bueno, básicamente le escribe la nueva constitución, ¿no? Y a partir de él ya acaba el momento de la revolución. ¡Ay! Se me olvidaba, perdón, les digo, ya es noche, pero bueno. Antes de esto, justamente en esta situación, cuando el país estaba siendo atacado por personas que estaban inconformes con el gobierno, además de la traición de Huerta, pues obviamente el país es tomado durante 3 días, la capital del país, algo que se llama, 10 días, perdón, durante 10 días, y eso se llama la decena trágica.
Entonces, justamente cuando el centro, la capital del país está siendo tomada por personas, como dirigidas por Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Por qué? Porque están inconformes con el gobierno de Francisco y Madero. Pues obviamente hubo muchos muertos, fue una gran masacre, fue algo trágico para el país, por eso se llama la decena trágica. Fueron 10 días, nada más 10 días, donde fue tomada la capital del país y hubo muchas muertes, fue algo horrible y por eso se llama así. Pero para calmar ese asunto, pues ya les dije, Francisco y Madero pone o otorga a Victoriano Huerta la facultad de pedir apoyo de Estados Unidos. Él sí consigue apoyo de Estados Unidos, pero hace un chanchullo y obviamente lo traiciona, lo captura, lo asesina. O sea, Victoriano Huerta traiciona a Madero y lo asesina y él se proclama como nuevo presidente del país. ¿Sí? Y eso fue después de la escena trágica. Bien, bueno, como ven que se me va el avión bien feo, para esta clase, chaparritos, ustedes tienen que leer con mucha atención. Bueno, revisar este videíto. Les voy a recomendar otro que está muchísimo, muy completo, que habla ya de la revolución. Les voy a poner el link, es para variar de Bully Magnet, son muy buenos, ya está algo viejito, pero está muy bien hecho. Bueno, repito, para esta clase pues tienen que checar estos videos y leer con mucha atención su libro de historia en la página 94, 95 y 96, sí, 94, 95 y 96 de su libro de historia, y con esta información realizar un apunte y contestar las páginas, perdonen ustedes, la 62, que es esta, y la 63A, que es nada más esto de aquí, que es relacionar con líneas y por favor de diferente color para que se puedan apreciar. Tracen con líneas, pero de diferente color, por favor. ¿Sale, chaparritos? Y bueno, eso es toda nuestra actividad para el día de hoy. Cualquier duda, estoy para servirles. Y pues seguimos trabajando, ya casi nos vamos de vacaciones, así que echémosle hartas ganitas, niños. Y bueno, muchísimas gracias y como les digo, estoy para servirles. Bye.